En esta mañana, como nos compartía Walter el domingo pasado, vino a nuestro corazón, y él nos había dicho antes también en otros momentos, de que podemos ir viendo diferentes referencias y enfoques, todo lo que la Escritura trae, acerca del reino de Dios. Él el domingo pasado nos compartió sobre los talentos, ¿verdad? Creo que recuerdan lo que tuvieron, que tiene que ver con el reino de Dios. Y en esta mañana vamos a ver algo que también tiene referencia al reino de Dios, pero vamos a tratar de ir entendiendo cómo ese reino se va aparejando, cómo aparece en nuestra vida y cómo se va manifestando. Y un título, si puede tener un título, lo que vamos a compartir, como para que ustedes tengan una idea, es el reino de Dios y nuestra cultura. Parece quizá algo un poco, ¿sí? Reino de Dios y nuestra cultura. Pero vamos a ver cómo la cultura, más o menos todos tenemos una idea de qué significa la cultura, ¿verdad? Cuando decimos cultura. O sea, tiene varias, es amplio el término, tiene varias acepciones, uno puede hacer referencia a varias cosas. Pero en esta manera vamos a tratar de entender la palabra cultura como todo aquello que manifiesta el quehacer de un grupo de personas. Normalmente sabemos hablar a veces, hablando de los pueblos antiguos, más comunes de nosotros, por ejemplo, es decir, la cultura griega. ¿Por qué hacemos referencia a la cultura griega? Porque hay en la historia, digamos, que nos ha llegado hasta nuestros días, hasta nuestro tiempo, referencias de qué hacía ese pueblo, su historia misma, su arquitectura, es decir, los templos y lugares, sus ciudades, o sea, todo lo que tiene que ver con su quehacer mientras ellos estuvieron desarrollando su historia. A eso le llamamos la cultura griega, o podemos hablar acá, en el caso nuestro, en América del Sur, de la cultura inca, o la cultura en Centroamérica de los mayas, en México de los aztecas, y así. De esa referencia en ese concepto que vamos a ahondar, que tiene que ver con el qué hacer de las personas, es decir, su conducta. El qué hacer tiene que ver con nuestra conducta. Y es ahí donde vamos a ver esto del reino de Dios y la cultura actual. Porque el mundo actual tiene una cultura. Por ejemplo, esto que hablamos de lo tecnológico forma parte hoy, que sigan después más adelante hasta que tengamos el Señor venga, en algún momento van a hablar de tal tiempo había tal cosa como una cultura. Es decir, ¿cuál es la cultura ahora? Por ejemplo, que todos tengan, como decíamos, un aparato tecnológico en sus manos, un celular, algo que forma parte de la cultura de hoy. Porque ese es el quehacer de hoy. Años anteriores no había. Y así ustedes pónganle todas las otras cosas. Pero está el reino de los cielos. ¿Y dónde tenemos referencias del reino de los cielos? De primera mano, vamos a decir. O sea, la Escritura, toda la Escritura nos habla del reino de los cielos o nos habla acerca de las cosas que tienen que ver con Dios. Pero en el Evangelio de San Mateo está en primera persona, Jesús habla acerca del reino de los cielos. Porque Él les habla a los discípulos y habla a la gente. Y vamos a tomar
O sea, no lo vamos a leer todo exhaustivamente, ¿sí? Versículo por versículo, pero vamos a tomar del libro de San Mateo todo lo que está escrito desde el capítulo 5 al 13. Desde el capítulo 5 al 13, allí Jesús da una visión y explica cosas acerca de lo que tiene que ver con el reino de los cielos. O sea, desde el capítulo 5 al capítulo 13. O sea, sabemos que Mateo tiene más capítulos, pero los otros capítulos tratan estas cosas. Pero comenzando desde el capítulo 5 hasta el 13, ahí Jesús, hablando con los discípulos y el resto de las personas, va explicando y repasando cosas que tienen que ver con el reino de los cielos. Pero nosotros no lo vamos a ver en modo corrido, así del 5 al 13. No vamos a ver un poco diferente por una causa. Todo reino, digamos, o toda ente, en este caso hablamos del reino del cielo, tiene sus representantes, tiene aquellos en quienes se deposita una autoridad, una representación, es decir, alguien con quien uno dirigirse, y es como si uno estuviera en relación con eso que llamamos el reino o una entidad, en este caso, hablando humanamente, una entidad política. Por eso los países, los gobiernos de los países, tienen en los diferentes otros países que tienen embajadores. La República Argentina, ¿cómo se conecta, digamos, cómo se interrelaciona con otros países? A través de sus embajadores. Todos sabemos. Bien. El reino de los cielos también tiene sus embajadores. Por eso es que del conjunto de capítulos de Mateo, que van del 5 al 13, vamos a ver, comenzar a ver algo en el capítulo 10. Que ese capítulo, ¿qué habla? Habla de los embajadores del reino. Si ustedes van al capítulo 10, comenzando, dice: entonces, hablando de Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo; Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo, por su nombre Tadeo; Simón el cananita; Judas Iscariote, el que también le entregó, o el que le iba a entregar. Sigue el texto y le da, dice, visión de los 12. Entonces Jesús dice: a estos 12 dio Jesús y le dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudad de samaritanos no entren, sino que vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice: y yendo, hablen, prediquen, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y sigue el texto, terminando con la, digamos, encomienda que Jesús le dio a los 12. O sea que estos hombres eran embajadores, ¿verdad? Ahora lo interesante es que, dice, Jesús llamó a los 12. Los que estamos aquí, ¿quién nos llamó? ¿Quién nos llamó? ¿Nos llamó el pastor Abrela? ¿Nos llamó alguien? No, estamos aquí porque nos llamó Jesús. No podríamos estar aquí si no nos hubiera llamado Jesús. O sea que
Entonces, llamando a sus 12 discípulos, lo que pasa es que este comienzo, Jesús comenzó, entonces llamando a sus 12, ¿cuántos somos ahora? Millones en el mundo. Parte de esos millones, no sé qué millón me tocará a mí, debo ser, no sé, cada uno piense, somos tantos millones, ¿se dan cuenta? Pero ¿a qué voy? Que lo que está escrito acá para los 12 discípulos se aplica en nosotros también. O sea que nosotros, ¿qué somos del reino de los cielos? Embajadores. ¿Sí? Embajadores. Así como estos hombres, Jesús los llamó y le dio, y si somos embajadores, todo embajador, todo cuerpo consular, como se le llama, en el exterior, tiene una misión, está, salvo detalles y nadie piense mal, todo cuerpo consular no está de vacaciones, de turismo en otro país, está haciendo una misión. ¿Qué está haciendo? Representando a su país para atender sus negocios, para ver todo lo que tiene que ver con el país que representa, ¿verdad? Esa es la misión o el trabajo de un cuerpo diplomático. Bueno, así estos hombres también dicen, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, como leímos recién, hagan esto, vayan primeramente a la casa de Israel. En ese momento, a estos 12 correspondía ir primeramente a la casa de Israel. Esa era su misión, por lo menos en ese momento. Nosotros, nuestra misión no es ir a la casa de Israel. ¿Sí? Nuestra misión, ¿cuál es? Ir a todas las casas. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, terminando el Evangelio de San Mateo, ¿cómo termina? Con ese pasaje que lo hemos leído de cansancio. Ir y ir a las naciones, no a la casa de Israel, ir a las naciones, es decir, al mundo, a todo el planeta, en todos los lugares del planeta Tierra, y se hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles estas cosas. ¿Sí? Estas cosas, ¿qué cosas? Lo que él le había enseñado, chicos, y en eso consiste nuestra misión. De que primeramente, por eso dije que íbamos a empezar de un modo, porque todos esos capítulos, bueno, acá tiene un orden, pero convenía en comenzar por esto de que nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Fíjense, cualquiera que es embajador en un país de la tierra, ¿cómo se siente? Yo soy el embajador argentino, represento a la Argentina en Estados Unidos. Yo soy, mi cuerpo diplomático está en Italia, casi, en la China, en el lugar. Nosotros somos embajadores, lo creamos o no, del reino del cielo. ¿Sí? Siguiendo, todo funcionario que hace esta tarea tiene, es decir, no hace, si hace su trabajo, no hace cualquier trabajo. Como dijimos, no está en un lugar tal o cual para gastar el turismo, sino hace lo que desde su país de origen le dice, hace esto, o él sabe lo que tiene que hacer, le digan o no le digan. ¿Por qué? Porque él viene de un lugar, hablando de lo natural, en donde se manejan, vamos a decir, estatutos, se manejan formas, es decir, protocolos, famosos protocolos. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer en tal cosa? Y dice, ¿cómo lo debo hacer? Por eso es importante en los cuerpos consulares, en los cuerpos diplomáticos, los protocolos, cómo se tienen que relacionar con el otro. Bueno, en el reino de los cielos también hay estatutos, hay protocolos. ¿Y dónde estarán esos protocolos? ¿Dónde están esos protocolos?
Fíjense, ahí sí vamos a ir al comienzo, capítulo 5. ¿Con qué comienza el capítulo 5 de Mateo? Comienza allí hablando de las bienaventuranzas. Por lo menos la mayoría de los textos bíblicos tiene ese título. El capítulo 5 es el famoso Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte comienza con las bienaventuranzas. No vamos a leer todo porque simplemente quiero que vayamos viendo que primero que somos embajadores y luego que compete a nuestra función de embajadores. Por ejemplo, una de las cosas que dijimos que nos compete esto, sabe que en el reino de los cielos hay estatutos. Por ejemplo, dice, hay estatutos para ser felices. O sea, en el reino de los cielos no somos felices de cualquier modo. En nuestra conciencia humana, en nuestro pensamiento natural, a veces, o mejor dicho, todas las veces, queremos ser felices de cualquier modo, como sea. Y justamente, lamentablemente, ese pensamiento o esa actitud interna nuestra es la que Satanás aprovecha para meter un sinnúmero de cuestiones que van en contra nuestra. Y en definitiva no terminamos siendo felices. Ya vamos a ver, ahora estamos viendo cosas relacionadas con el reino de los cielos, pero vamos a ver cómo esto se entrelaza o tiene que ver con la cultura y cómo es importante que nosotros entendamos que somos embajadores y que tenemos estatutos, por ejemplo. Por ejemplo, para ser felices. ¿Cómo somos felices? Fíjense, el primero dice, o al comienzo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y sí, no vamos a leer más, después cada uno. Por eso, como dijo, se nos aconsejó la vez pasada, el cuate nos dijo, traigamos un cuadernito y un lápiz y empecemos a anotar puntos, cosas para retener. Por ejemplo, esto, comenzando el capítulo 5 o el capítulo 5 es los estatutos para ser felices. Porque nosotros debemos entender que en el reino de los cielos no se puede ser feliz de cualquier modo, sino como dice acá. ¿Cómo ser feliz? Por ejemplo, dice siendo mansos. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Dice que ellos, o sea, los mansos, recibirán la tierra por heredad. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Se dan cuenta? Todas esas cosas y las otras que uno lee nos van orientando a que ahí nosotros encontramos nuestra tan ansiada y buscada y felicidad. Pero como dice la Escritura, no hay otra forma de ser felices en el reino de los cielos, sino como Dios lo ha especificado. Por eso es que las otras formas que humanamente pensamos nosotros que haciendo uso de esa forma podemos ser felices, no somos felices. Esa es la triste y lamentable verdad. Yo que la gente dice, voy a salir a divertirme. Entonces uno asocia así en una primerita, sale a divertirse, va a ser feliz. Muchas veces esa salida a divertirse es de desgracia y no es de felicidad. ¿Sí? Todo puede dar ejemplo de caso. ¿Y por qué es así? Porque no se sigue lo que Dios ha establecido. Ahora, si nosotros somos embajadores, representantes del reino de los cielos, ¿cómo vamos a ser felices? Como lo que está. Es como decíamos en
él hace lo que quiere en la embajada. No, hay un protocolo. Y que hacer esto, lo otro, reciba, tal horario. Se habla en castellano, se habla inglés, no hay matrícula de lo que sea. Nosotros queremos ser felices. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Cómo vamos a ser? Como dice la Escritura. Hay otro estatuto. Tenemos que ser responsables. Nosotros pensamos, creemos, en el caso natural, que aquellos que representan, en este caso a la Argentina en otro lado, son responsables de lo que hacen. Bueno, nosotros como representantes, embajadores del reino de los cielos, también somos responsables. Tenemos, dice, fíjense, siguiendo dice el verso 13, 5:13, vosotros, o sea, nosotros, ustedes, son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y siguiendo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad que está asentada sobre un monte y no se puede esconder. ¿Por qué? Porque dice que no se enciende una luz y se la pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y que para que alumbre a todos los que están en la casa. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que no podemos ser felices de cualquier manera. Tenemos responsabilidad. Si soy embajador del reino de los cielos, no puedo hacer cualquier cosa. Tengo que ser responsable con lo que hago. Y así sigue la lista. Por eso decir que desde este capítulo hasta el 13, Jesús primero le dice, nos da a entender que así como Él eligió a los 12, nos ha elegido a nosotros. Y no con menor tarea. Quizá un pensamiento que a veces traemos por algún motivo, pensando, bueno, no, pero son los 12 apóstoles. Sí, fueron los 12 apóstoles, son hombres. Cuando nos toque el tiempo de conocerlos, Pedro, Juan, Mateo, sí, son dos. Su tarea es única, fue única, porque ellos comenzaron la iglesia. Pero la esencia, digamos, el carácter del llamado que ellos tuvieron, fue diferente al nuestro. Entonces, si ellos tuvieron que ser responsables, ¿qué nos toca a nosotros? Ser responsables. Si ellos tuvieron que entender que no podían ser felices de cualquier modo, ¿qué nos toca a nosotros? Y así, cada cosa. Por eso es bueno que a partir de ahora, cuando leamos estos pasajes, lo asociemos a la vida de estos hombres. Es decir, a ver, Jesús dice acá, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Juan? ¿Qué hizo? Porque los estatutos de ellos no eran diferentes del mundo. Dios no, como dijimos, no ha cambiado. Esto no es un reino que hace 2000 años atrás, cuando Jesús le compartió a los discípulos, era de una forma. Pero no, pero ahora estamos en el 2014. Sigue siendo lo mismo. No hay cambio. Entonces lo que era válido y se le exigía, digamos, era esperable de estos hombres, es lo mismo para nosotros. Todo esto, como dijimos, lo vamos viendo, estos estatutos. O sea, en el capítulo 10 veíamos que nosotros somos embajadores. Los estatutos eran capítulos 5, 6 y 7. Hay 3 capítulos, fíjense qué importante que deben ser los estatutos, o sea, los protocolos, en una. Bueno, que entiendan las cosas técnicas, quizá Walter ayer me entienda, las cosas técnicas tienen protocolos, máquinas y demás, por eso están en máquinas y demás, porque uno no puede abordar una máquina o un sistema de cualquier modo, no, tiene una forma, y esa forma es la que se llama protocolo. ¿Cómo hacemos para
ver esto. Y mira, primero hay que desactivar tal cosa, así. O sea, ¿cómo hacer? O sea, el protocolo habla de cómo hacer algo. Bueno, fíjese, Jesús ocupó 3 capítulos, o mejor dicho, Mateo ocupó 3 capítulos en ir poniendo lo que Jesús iba diciendo acerca de los protocolos que son los que tienen que observar los embajadores del reino de Dios. Recién hablábamos de protocolos de felicidad, protocolos de autoridad, de responsabilidad. Acá uno dice protocolo de sinceridad, es decir, de ser sincero. En el capítulo 6 comienza y habla de algo que solemos hacer, o que se solía hacer. Dice, en cuanto a la limosna, dice: guárdese de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? El hacer limosna para un cristiano no es salir, tú he hecho limosna, yo hago bien al pueblo, he puesto. No, ¿cómo tiene que hacer el cristiano? Hacer limosna. Ve que alguien necesita, lo ayuda. Dice: y vuestro Padre que está en los cielos les tendrá la recompensa. Ese es el protocolo, esa es la forma. Sabemos que lo natural no se hace así, ¿sí? La mayoría de los actos, digamos, de ayuda, o hay una idea de que alguien hace algo por otro, se publicita, o se hace a veces. Y no estoy hablando de cosas que se digan por gobierno, por políticos. No, a veces a nivel de cotidiano, pequeño. Ahora, si yo soy un verdadero embajador del reino del cielo, ¿cómo tiene que ser eso? Como dice el escrito, es un estatuto. Protocolo, estatuto se observa. No se pueden cambiar. Si los cambio, es como se entiende, lo estoy permitiendo, estoy yendo en contra de lo que está establecido. Por ejemplo, dice, cuando oramos y pedimos a Dios, ¿cómo vamos a pedir? Fíjense ahí en el capítulo 6, siguiendo, desde el verso 5 en adelante, es donde está la oración del Padre Nuestro. Y todos sabemos que el Padre Nuestro tiene, vamos a decir, como 2 partes. Una primera parte que hace referencia a Dios, y una segunda parte que hace referencia a nosotros, que es la más larga. ¿Por qué? Porque en esa parte que hace referencia a nosotros están nuestras peticiones. Entonces, la primera parte que comenzamos nosotros a orar, porque tiene que ver con nuestra forma de orar, dice que primero dice que nuestra oración tiene que ser en privado, porque es algo entre mi persona y Dios. Dice: más tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Tu Padre, o sea, ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre, que lo ve en secreto, te recompensará en público. O sea, que orar, dirigirlo a Dios, en esa forma, tiene que ser en secreto. ¿Por qué? ¿Por qué decirlo Jesús? Porque había en ese momento, inclusive hasta ahora sigue habiendo, pero es para que así el contraste, a los religiosos de Israel acostumbraban a orar en la plaza y entonces, como diciendo: ve, nosotros dijimos Dios, y oramos, todos veían, está orando, está dirigiéndose a Dios. Pero a lo mejor era algo, no sabemos decir ahora, consciente. Pero ¿qué le dijo Jesús a los discípulos? No, ustedes
ustedes son un pecador, ustedes son un serio elegido por Dios. Tienen que hacerlo de este modo. Dice, primero hagan ese secreto, que sea algo entre ustedes y Dios. Y cuando oren, dice, oren así. ¿Cómo comienza? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, reconociendo que Dios es Dios. Porque cuando dice santificado sea tu nombre, quiere decir el nombre de Dios, que no es cualquier nombre. Que al decir el nombre de Dios, es decir, la persona de Dios, no es cualquier persona. Es lo que cantamos recién. Es el que ha hecho todas las cosas, es el que reina en todo lugar, es como dijimos, quizás tener a veces la consideración, como dijimos, de otro tipo de autoridades. Por ahí pensamos que la autoridad de Dios es como parecida. No. Es decir, que haber una autoridad, una mente a nivel del humano dice, y qué sé yo, el presidente de los Estados Unidos, porque él se para en un lugar y dice tal cosa, todo el mundo, o algún parlamento europeo, o alguna nación europea. Sí, a nivel de lo natural, uno puede pensar así. Pero cuando hablamos del reino de los cielos, esto que escribió Isaías, lo que leemos en el Apocalipsis, estamos hablando del trono de Dios. De Dios. Por eso que Jesús le dijo a los discípulos cuando oren, fíjense a quién se están refiriendo. Y les dijo, está bien, que es el Padre, es nuestro Padre, pero dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, tu nombre es santo, es diferente de cualquier otro. Tu persona es diferente de cualquier otro. Eso es lo que corresponde a Dios. Y después viene lo que corresponde a nosotros. Y fíjense cómo comienza. Uno dice, bueno, ahora se pone lindo, porque viene la parte nuestra, vamos a empezar a pedir. Pero fíjense lo que le dice, cómo tienen que, lo primero que tienen que pedir. De inmediato que termina, santificado sea tu nombre, el verso 10 dice, venga tu reino. Señor, venga tu reino. Y hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. ¿Eso que nos está diciendo? Que como Jesús le fue diciendo a los discípulos, lo que ustedes más necesitan no es la comida, el vestido, esto, lo otro, ser felices, estar, no sé, lo que se le ocurra, sino lo que más necesitan es que venga el reino de Dios. Eso es lo que, por eso está en primera cosa, decir, ahora vamos a empezar a orar por las necesidades. ¿Qué necesita una persona? Que le venga el reino de Dios. No es como normalmente pensamos. ¿Qué necesita una persona? Y qué sé yo, esto, lo otro, aquello, tengo hambre, no. Lo que Jesús le dice acá es: venga tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra. Después sigue el pan nuestro de cada día. Darnos ahora. Ahí sí, porque Jesús sabe. Necesitamos comer. Entonces, bueno, pidan el pan, pues ya así, todo hasta termina. Entonces vemos que dirigirnos a Dios no es de cualquier modo. Es un estatuto, tiene un protocolo, una forma, en donde primero reconocemos quién es Dios y luego ponemos en primer lugar lo que Dios dice que necesitamos en primera instancia. Sobre todas las cosas, es que nos venga su reino. Por eso es importante entender el reino del cielo. Porque me dirán, ¿por qué te habrá puesto en primera instancia el reino? Uno podría pensar en tan, sería absurdo lo que voy a decir, pero uno puede pensar, tan importante el reino. ¿Sí? De crucial importancia. Dijeron ahora, es re importante. Dijeron los chicos, son re importante. O sea, muy importante. Muy importante. Y para terminar, en el capítulo 7 habla, dice, de la humildad. Dice, no juzguen para no ser juzgados.
Dice, ¿por qué miran la paja que está en el ojo del otro y si no echan de ver la viga que está en el propio? Es decir, que va dando una, que dice no se levante gratuitamente, o que hay que entenderlo bien. No es que no se vaya a dar una referencia en cuanto a ciertas cosas, pero lo que está Jesús enseñando es que no se levanten gratuitamente unos contra otros, no, porque nadie es, como dice ahí, juez de nadie. Si hay algo que tratar, hay protocolos también para tratar, por eso más adelante Pablo dice cómo, cuando hay falta y cómo se debe hacer, pero derivado de esto, ¿verdad? Porque por ahí uno erróneamente dice, bueno, dice el Señor que no hay que juzgar, no vemos nada, no es así, no es lo que está enseñando. Él dice, no se levanten ustedes como que alguien fuera superior a otro y decir, mirá que tal cosa. Eso es lo que Jesús le enseña. Ahora, si en nuestro medio hay cosas que ver y juzgar, sin juzgar que dar una determinación acerca de algo, se hace como Pablo dijo. Todos ustedes recordarán. Si tú tienes algo con tu hermano, ve a él y habla, y esto, y si no, llama a otro y habla. Si todo tratando una serie de pasos, protocolos, hasta, bueno, que si no se soluciona, que decía, tráiganlo delante de la congregación, decía Pablo, y háganlo público. Y digan, mire, esta persona o este hermano o quien sea tiene una conducta indigna de su condición de embajador. Eso equivaldría, fíjense, a lo que políticamente, digamos, en la política natural, se entiende como juicio político. ¿Por qué se le hace a un funcionario juicio político? Porque se entiende que no ha cumplido su función política o de funcionario como debe. Entonces, el protocolo, digamos, los instrumentos que tiene los entes políticos, dice, hay que hacerle juicio. Es así. No cumplió, como se hacen, por ejemplo, juicios administrativos. Cuerpos, creo que Walter puede decir, que fue policía, dentro de la policía está como un juicio administrativo, o sea, administrativo, policía no cumple su tarea, tiene desorden, el cuerpo policial le hace el juicio administrativo. En este caso sería el equivalente, pero eso lo tiene que hacer la autoridad del cuerpo. Pero acá Jesús dice, no, entre ustedes no. Por eso le dice, no se juzguen, para que no sean juzgados. Háganlo como debe ser. Por eso volvemos, hay estatutos. O sea, en el reino de los cielos, las cosas se hacen de un modo, no se hacen de cualquier modo. Y ahí terminamos con el capítulo 7. Dijimos que el capítulo 5, 6 y 7, Jesús le habla a los discípulos en cuanto a los estatutos. Luego vienen capítulos 8 y 9, acá seguimos así con el orden, hablan de las evidencias del reino. Si hablamos de un reino, todo un reino tiene una forma, o ente, digamos, tiene una forma de darse a conocer, a entenderse. Por ejemplo, ¿cómo una embajada de un país evidencia que es de ese país? A ver si... ¿Qué se le ocurre? Yo digo, yo cuando fuimos a Perú, visitamos la embajada de Argentina. ¿Cómo nos dimos cuenta que era la embajada de Argentina? ¿O sabíamos? Porque de lejos veríamos qué cosa. La bandera. Todo cuerpo diplomático que ocupa una embajada tiene en su parte más alta la bandera del país que dice representar. Bueno, el reino de los cielos tiene evidencias. Y fíjense, ¿cuál es una de esas evidencias? Nosotros como embajadores leemos en el capítulo 8 que en general habla casi todo el capítulo 8, dice, voy a leer los títulos, no, simplemente quiero que nos demos cuenta de cuáles son las evidencias. Después ustedes lo leen. Yo les pediría, rogaría, lean del 5 al 13. Y ahí van a tener una acabada idea de lo que es el
reino del cielo, porque está en primera persona. Jesús le está hablando a los discípulos. Y tomémoslo como que Jesús me habla a mí. Si Jesús le habla a los discípulos, Jesús me eligió a mí, yo soy su embajador, entonces quiere decir que estas palabras, ¿a quién le hablan? A mí. Entonces ahí dice que habla en cuanto a cómo Jesús dice, sana a un leproso. Jesús sana al siervo de un centurión. Jesús sana a la suegra de Pedro. Hay uno que dice que Jesús calma la tempestad. Y está el pasaje que sabemos leer, que lo conocemos, del endemoniado gadareno, o los endemoniados gadarenos, según sea la versión. Esas son evidencias del reino, que son las que Jesús le dio a los 12. Si nosotros recordamos, cuando los llamó, en el capítulo 10, dice, y le dijo, vayan y digan, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo se van a dar cuenta que el reino se ha acercado? Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibiste, danos de gracia. Es lo que Jesús hizo, evidencias. Así como nosotros tenemos evidencia, como ustedes dijeron, de que ese lugar, ese edificio, es embajada de tal país porque tiene una religión, ¿cómo saben? Porque tiene la bandera. ¿Cómo sabemos? O tenemos una idea de la evidencia del reino de los cielos a través de estos actos. Que lo hizo Jesús. Sana al leproso, sana al siervo centurión, así, calma la tempestad. Y tiene poder sobre o dominio sobre los demonios, como dice ahí. En el capítulo 9 sigue, sana a otro paralítico, y así. En el 2 hijos reciben la vista, hay un mundo que habla. Todo evidencias, todos esos hechos, ¿qué evidencia? Como dijo, el reino de los cielos. Por eso Jesús les dijo, ustedes vayan y digan, el reino de los cielos se ha acercado. Ah, no sé. Bueno, a ver, y algunos de estos hechos se iban a producir, se produjeron. Es lo que hicieron los apóstoles. Cuando uno lee los hechos de los apóstoles, es esto, puesto en práctica. Aparte, Jesús dio en el capítulo 13, siguiendo, ejemplos del reino. Que un poco es lo que veíamos en el año pasado cuando Walter nos hablaba. Eran, dice, parábolas, historias que daban idea de lo que es un reino o qué es el reino del cielo. Porque quizás de las otras cosas, a veces de lo natural uno tiene por la misma presencia, o sea, por la misma constitución física de las cosas, uno entiende que lo que es cada cosa. Uno dice, es una silla, esto es una caja, ya está, una caja, una mesa, o lo que sea. Pero a veces, el reino del cielo, ¿qué es el reino del cielo? ¿Cómo lo tengo que entender? Se nos hace un poco más complicado. Pero dice que Jesús dio ejemplos. Y en el capítulo 13 es donde Jesús habla y da sus famosas parábolas. ¿Qué son las parábolas? Son las historias con las cuales uno va leyendo esa historia, va teniendo una idea de qué es el reino de los cielos. Por ejemplo, se da la parábola del sembrador, famosa parábola del sembrador. Da la parábola del trigo y la cizaña. Tenemos la parábola de la semilla de mostaza. Por ejemplo, vamos a tomar esa. ¿Cuál es la parábola de la semilla de mostaza? Dice que el reino de los cielos es como la semilla de mostaza. ¿Qué es la característica de la semilla de mostaza? Es chiquitita. No sé si es la más pequeña, pero Jesús usó ese ejemplo como diciendo, el reino de los cielos es algo que comienza chiquitito. Como yo tuve oportunidad de ver, no sé si traje acá una semilla de mostaza, chiquitito, es una cabeza de alfiler, chiquitito. ¿Y qué decía Jesús para que entendieran? Dice, el reino de los cielos es semejante, o sea, es como
parecido, o de ahí sacamos la idea, al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Dice, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas. Acá dice la más pequeña. Pero cuando ha crecido, es el mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Esa es la forma en que se va generando el reino de los cielos. ¿Cómo comenzó el reino de los cielos, digamos, su manifestación en el mundo? Con 12. Y en ese tiempo, no sé cuántos millones de habitantes tendría, hace 2000 años atrás, pero digamos que eran 12. Seguro que era como una semilla de mostaza. 12. Nada, qué sé yo. Comparémoslo, si el Imperio Romano en ese tiempo tenía, no sé, creo que era como 100 millones de habitantes, algo así. Ya comparándolo con el Imperio Romano, sí, que uno lo ya eran 12. El Imperio Romano, 100 millones. Pero estamos hablando del mundo entero, que se era, o sea, que era nada. Los 12 son, eran nada. Pero sin embargo, ¿cuántos somos ahora? Son millones. No somos los 7.000 millones de habitantes que tiene la Tierra, pero somos bastante, comparado con los 12 originales. Entonces, ¿cómo comenzó la manifestación del reino de Dios en la Tierra, en el planeta Tierra? Como el grano de mostaza. Por eso Jesús le decía al principio, el reino de los cielos es como el grano de mostaza. Y comienza chiquitito, es una semilla, pero la siembra y eso crece. Y así. Entonces le daba ejemplos. Y finalmente, ahora viene la parte que no me gusta. Finalmente, en el capítulo 11 y 12, llegó a ver, Jesús le habla a los discípulos de los enemigos del reino. Lamentablemente, todo reino, toda constitución, aún en este caso, tiene opositores. Se va a enfrentar a cosas que impiden que se desarrollen. Entonces eso Jesús lo habla en el capítulo 11 y 12. Y hay dos puntos que lo vamos a mencionar rápido, que se oponen al reino de los cielos. Una es la acción o el carácter de los hechos humanos, entendido como la política que los humanos tienen. Política es el desarrollo, digamos, la vida que siguen las naciones en cuanto a sus estados que lo representa, es decir, todo grupo de personas, toda nación, toda sociedad se tiene que organizar de un modo para vivir. Eso es lo que se llama la política, porque viene de los griegos que decían, tenemos la ciudad, tenés la ciudad que era la polis, vivimos en la polis, la ciudad era la polis. Entonces, lo que desarrollaban en la ciudad, su vida, su esto, lo otro, ellos llaman, de ahí deriva política. O sea, los hechos que hacen en la ciudad, sea, no sé, hacer una calle, levantar una casa, esto, lo otro, hasta las cosas propias de. Bueno, ese tipo de cosas, Jesús le dijo, son motivos de oposición al reino de Dios. Y ahí quiero que nosotros empecemos a ver la relación que tiene con nuestra cultura. Por eso era el reino de los cielos y la cultura actual. Y la otra oposición que tiene el reino de los cielos es la oposición religiosa. Aunque parezca una contradicción, pero la oposición religiosa. Y en el capítulo 11 y 12 vemos ejemplos. Fíjense que en el capítulo 11 está hablando de Jesús y hay una parte donde habla de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba preso. ¿Quién lo había puesto preso a Juan el Bautista? Herodes, el rey que estaba en ese momento reinando sobre Israel. Pero ¿qué pasa? Herodes es el rey israelita
si bien es cierto, él tenía ese cargo de rey, pero él en realidad era como un títere de los romanos, que era el verdadero poder que reinaba, que gobernaba en ese momento Israel, Judea, ese territorio. Entonces la acción que hacía Juan, llamando a la gente y demás, todo lo que conocemos de Juan, se ve que de algún lado como que había causado, si bien es cierto, uno acá normalmente uno dice, no, los romanos no se metían, pero en realidad sí. Lo que pasa es que ellos iban viendo. Dijeron, che, ¿por qué ellos tenían un problema los romanos con el pueblo de los israelitas? Vieron que cuando Jesús llamó a los 12, hay uno que llama que dice, Bartolomé creo que era el cananita. Los cananistas, si los dijéramos ahora, serían como un guerrillero que estaban en lucha contra la ocupación romana. Entonces para ellos todo movimiento que pasaba en el pueblo de Israel y convocar a la gente, que moviera, ellos lo observaban, no se metían directamente. Por eso cuando Jesús lo llevan a sucede el juicio de Jesús, lo primero que hacen, digamos lo que este hombre Judas Iscariote lo lleva al Sanedrín, que era la oposición religiosa. El Sanedrín era como el ente, el cuerpo religioso. ¿Para qué lo juzgan? Como el Sanedrín no podía dar pena de muerte, porque no tenía autoridad de muerte, dijeron, hay que buscarle alguna forma, algo que podamos a muerte. Entonces lo llevan al gobernador romano, porque el gobernador romano sí tenía pena de muerte. Era del imperio romano, era lo que ellos. Su protocolo era ese. ¿Cuáles eran los protocolos que observaba el gobernador romano? Mira, vos tenés poder sobre la vida de las personas. Si a vos te parece que es contrario a nosotros, liquidas. Y eso es. No se vendieron. Por eso Pilato lo interroga a Jesús. Y él dice, no, bueno, pero yo no le encuentro. Él no le encontraba nada. Y como dijéramos ahora, los del Sanedrín metían ficha contra Jesús. Decían, no, pero él ha dicho que no le podían hallar todo. ¿Y cómo fue que no le pudo hallar? Que al final les da a optar al pueblo. Dice, miren, ¿qué muerte que tenían a Barrabás? Que Barrabás sí era un guerrillero, era como el que Jesús llamó, era del mismo lado. Entonces, bueno, él dice, yo no le veo, pero usted se lava las manos. Que era una costumbre romana de decir, mire, todo lo que pase de acá es decisión de ustedes. Yo no le encuentro nada, al menos en el momento, en contra del César. Ellos velaban por los intereses de Roma, del César. Y así lo juzgan a Jesús. Comenzando por un altercado religioso y termina en una cosa política. Porque logra, el Sanedrín logra que dice, no, bueno, pero que lo suelten, como tenían costumbre de soltar un preso, digamos, alguien. Y el pueblo elige y dice, no, queremos a Barrabás. Y a Jesús, cuando ustedes saben qué sucede, los enemigos. Entonces así Jesús le da ejemplos y le iba diciendo. Entonces, ¿cómo lo enganchamos todas estas cosas que tienen que ver con el reino de los cielos? Con nuestro medio. Como dije, aunque parezca algo extraño, ni el reino de los cielos ha cambiado, ni el contexto donde se mueve el reino de los cielos ha cambiado. Uno dice, no, pero hace 2000 años, o 2000 años atrás, la cosa era diferente. Ahora, sí y no. Estas cosas han permanecido. El reino de los cielos. ¿Y por qué? Porque en realidad hay dos reinos: el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. El reino de los cielos no cambia y el reino de las tinieblas tampoco cambia. Y fíjense, ahora diré, bueno, ¿cómo es el reino de las tinieblas? Bueno, yo le traía un dibujito, pero lo vamos a tratar de hacer imaginación. En
dibujito, que los chicos lo vieron en otra charla, yo usé el mismo dibujito, aparecía una persona que estaba arrodillada, un dibujo de una persona arrodillada, encadenada. Y las cadenas como que tenían nombres. ¿Y saben cuáles eran esos nombres? Eran: el primero, rebeldía; el segundo, o digamos, siguiendo, había uno que decía destrucción de la idea de la familia, según Dios la creaba. Después había otro que decía, hablaba los medios de comunicación. Después había otro que decía en cuanto a esto que hablamos de la tecnología, o sea, mal uso de la tecnología. Y así usted agregue todo lo que quieran, esas cosas en el fondo, cuando uno ve cómo se mueven, representan cadenas para las personas. O sea, el mundo actual, o sea, la imagen representaba el mundo actual, está encadenado, está preso, es esclavo de ese tipo de cosas. Había otro que decía, otro que decía la sexualidad equivocada. Y así. Y a eso, si quieren, le podemos agregar otros que podemos decir injusticias, muertes ordenadas. Hay cosas que se han hecho en el mundo contra el pueblo de Israel. Todo ese tipo de cosas son expresiones. ¿Y por qué hablo del pueblo de Israel? Porque ¿qué dijo Dios? ¿Qué le dijo a Abraham? Yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y como dijo, no lo dijo decir, bueno, me lo había dicho, no puedo dejar caer en saco roto eso. O sea, me tiene que dar escalofrío, le es decir, bendecirá a los que bendigan y maldecirá a los que maldigan al pueblo de Israel. Yo después les voy a dar un ejemplo de qué piensan ustedes, porque después lo vamos a ir trayendo. Entonces, todas esas cosas que decíamos en este dibujito un poco representan cómo son las evidencias del reino de las tinieblas. Justamente el titulito de ese dibujito era el reino de las tinieblas, que se manifiestan en estas cosas. Todas estas cosas que uno las conoce son formas en que se va manifestando el reino de las tinieblas, porque conceptos de la sexualidad equivocada, la destrucción de la familia, el rebeldía, y todo lo que ustedes le puedan poner, que son expresiones de qué reino. No son del reino de Dios, son del reino de las tinieblas. Y fíjense que trayéndolo más cerca nuestro, que quiero leer algo del diario, porque uno dirá, bueno, pero eso debe ser en otro lado, en otros países. Nosotros estamos en la Argentina. Fíjense, hablando de nuestro país, dice que hay un dicho muy conocido y lamentable que tenemos entre nosotros. Dice que está muy arraigado en nuestra cultura e idiosincrasia. ¿Qué tiene que ver la cultura con las cosas que hacemos? O que no hacemos como se debe. Por eso es importante los protocolos, los estatutos. Dice, ¿cómo decimos entre nosotros? Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. ¿O no es así? No es vamos a decirlo así, un disvalor cultural que tenemos entre nosotros. ¿Y por qué hablo de nosotros? Porque nosotros, como embajadores del reino de Dios, ¿dónde estamos? No estamos en la China, ni estamos en Australia, ni estamos en Estados Unidos, estamos acá en la Argentina. Y a menos que Dios diga, Luciana se va de misionerita a Gabón, pero hay radiación y están todos los japoneses. Luciana, el Señor le dice que se vaya a Gabón de misionerita, se va a ir de misionerita. Y así, o a donde sea. Mientras estamos acá. Entonces, fíjense, ¿y cuál es nuestro entorno? Haz lo que yo digo, más no lo que yo hago. Dice, parece como si tuviésemos una doble moral o personalidad.
Opinamos y damos cátedras sobre diferentes temas de la actualidad y normas de convivencia. Sin embargo, nuestro comportamiento cotidiano, cultura, comportamiento cotidiano es cultura. Somos contradictorios y demostramos lo que realmente somos y pensamos. Dice, violamos reglas de tránsito, violamos reglas de convivencia, reglas de respeto, reglas de tolerancia, conducimos vehículos fumando, que fuman, o hablando por celular. Dice, y con los dedos que nos quedan libres, dice, con unos manejamos y con el otro arrojamos por la ventanilla a la vía pública el envoltorio de la golosina que estamos comiendo. Dice, para saborear, dice, mientras nos aturdimos escuchando música. Y nos distraemos con mensajitos de texto y quizás hayamos tomado alcohol y otras cosas. ¿De acuerdo? Cultura. Dice, pero eso es lo que hacemos. Dijimos que cultura era todo el desarrollo y cosas que tiene una sociedad. Y este hombre escribe, no es un extraterrestre, no es nadie, es uno de acá. Y fíjense, dice, para leer otra parte, dice que acá donde viene nuestra parte, dice, es por eso que hace falta un cambio de mentalidad. El hombre, hasta su entendimiento, no estamos hablando de alguien, no sé qué condición de cristiano, ¿cierto? No sé, no dice, es simplemente un periodista, redactor de un diario, y él escribe con su natural entendimiento. ¿Y qué dice este hombre? Con su natural entendimiento. Por eso es que hace falta un cambio de mentalidad, a lo cual se llega de manera excluyente e inexorable a través de la educación, con una gran y sincera autocrítica de nuestro comportamiento individual y con ejemplos concretos de sana convivencia, comenzando en cada hogar y en cada familia, porque nuestros hijos y los nietos, y nuestros nietos, aprenderán mucho más con un solo ejemplo que con mil palabras. Él dice la educación, es decir, la transmisión de valores, de cosas que una generación sabe y la tiene la otra. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos cuando los mandó? Hacer discípulos y enseñarles todas estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas del reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Ahora, nuestra acción en el reino de los cielos, ¿dónde está? Está inserta en este medio que acabamos de leer. Que no nos ayuda, es contrario. Pero es el mismo medio que le era contrario a Jesús. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, bueno, pero lo otro, no, pero fíjense, lamentablemente va a haber esto. Nosotros estamos en este medio, como dijimos, no estamos en Inglaterra, no estamos en Alemania, no en Suiza, no estamos en Argentina. Y a menos que Dios nos quiera sacar de acá como misionero a otro lado, pues iremos a otro lado y se verá. Por eso la labor misionera, una de las cosas que los misioneros tienen que saber qué cultura vive el país, para saber cómo es y cómo desarrollar el reino de los cielos en esa cultura. Nosotros estamos acá. ¿Y cómo es nuestra cultura? Como lo dice el hombre acá, de todas las cosas, lo que nos resume es esto. Lo que yo digo, más lo que yo hago. Quizá el hombre ese que venía en el auto le dice al hijo, mirá, vos tenés que ser, qué sé yo, y que agarra, tira, ensucia la vía pública, va hablando por teléfono, fuma, hace. Pero el hijo le dice, mirá, vos tenés que... ¿Te das cuenta? Ahora, nosotros no somos muy extraños a eso. Porque, como ¿qué dice Cristo? Nosotros hemos sido sacados de eso. ¿O no? ¿O alguien fue sacado? ¿Quién nació en Suiza? De los que estamos aquí, ¿alguien fue, conoció al Señor estando en Suiza? ¿No? ¿Vivía como un suizo? ¿No? ¿O como un japonés? ¿O como un chino? No. Entonces entendemos, salvo mi esposa que es peruana, que vive en Argentina, el resto estamos de acá. Y Dios nos sacó de esto.
de lo que este hombre en su natural entendimiento describe. Y es ahí donde nosotros tenemos que creer y apoderarnos del concepto de que somos embajadores del reino de los cielos acá. Porque fíjense las condiciones en que se viven. De más está decir que para nada es viable esto que se describe. Justamente el hombre escribe como una especie de grito, de decir algo que él es periodista, y su función es esa, y a través de un diario dice: miren, tenemos que tener un cambio de mentalidad. Nosotros sabemos cuál es el cambio de mentalidad. ¿Cuál era la primera petición del Padre Nuestro? Señor, venga, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita en este caso? Señor, venga, reino. ¿Y quiénes van a manifestar ese reino? ¿Quiénes van a dar evidencias? ¿Cómo en la Argentina se van a enterar de que hay un reino de los cielos? A través de los embajadores. ¿Quiénes somos los embajadores? Nosotros. ¿Cómo nos vamos a mover? Con los estatutos. Vamos a dar evidencia, como Jesús dijo: vayan y sanen enfermos, hagan esto, todas esas cosas que Jesús dijo. Podemos dar ejemplos. En un lugar que se llegue, nosotros decimos, y siempre le hacemos mención a tal, somos poquitos. Pero si somos perseverantes con creer que somos embajadores aquí del reino de Dios, y que respetemos sus estatutos y demás, esto va a ser multitud lo que Jesús quiera sumar. ¿Por qué? Porque así lo hizo en la pasada. Dice que estando en la iglesia reunida y siendo fieles y observando la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? No era otra cosa diferente. ¿Qué hacía el Señor? Agregaba a la iglesia lo que habían de ser salvos. ¿Será diferente ahora? No va a ser diferente. Va a ser exactamente igual. No me dirán: no, pero somos un poquito. ¿Cómo comenzó el reino del cielo? Poquito, 12. Menos, acá somos más de 12, me parece. Ahí ya somos 5, acá 6, 7, 8, 9, 10, 11, más o menos 12. Vamos, somos iguales. Todos somos de 13, 14, 15. Somos más. ¿Se dan cuenta? Ahora, lo que sí, tenemos, como dije, que apropiarnos. En definitiva, no es nada nuevo lo que estoy manifestando, pero es, digamos, otra forma de creer que Jesús me hizo de embajador. Me llamo como embajador. Tengo que respetar o observar sus estatutos. Tengo que dar evidencia. Tengo que saber los ejemplos. Y tengo que tener entendido que va a haber enemigos. Pero no importa, porque así fue. Lo que interesa es que yo haga que al diplomático de una nación que va a otra, no le importa si esa nación, qué sé yo, el embajador ruso que está en Estados Unidos no debe tener ningún problema en decir en cualquier momento Obama le dice que tiene un misil ahí en Ucrania porque están los rusos, él está como embajador de la nación rusa. O el embajador de Estados Unidos que está en Moscú dirá: bueno, yo soy un embajador, no le interesa si son enemigos o no, él hace su función. A nosotros lo mismo. No, pero está el reino de las tinieblas. No le interesa. Acá en San Vicente está el reino de las tinieblas. En la ciudad de Córdoba está el reino de las tinieblas. En Córdoba, provincia, en Argentina está el reino de las tinieblas. No le interesa. Nosotros hemos sido elegidos como embajadores del reino del cielo. Por eso Jesús, ¿qué le dijo a los discípulos? Ustedes vayan a su tarea porque a mí me ha sido dado, y no es gratuita la cosa que le decía, pero ¿cómo se pone a presionar? Sí, le decía porque me ha sido lo que el
mencionamos al comienzo, me ha sido dada autoridad ¿dónde? En los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. ¿Entendemos? Y nosotros somos embajadores de ese reino. No de Rusia, de Estados Unidos, de la China. No, nada. Somos embajadores de este reino posible. Pero como siempre, ¿cómo se resuelve esta cosa? Tenemos que creer, agarrarse de eso y alentarnos entre nosotros. Somos embajadores. Mirá, ¿qué dijo Jesús? Respetemos su estado. Es como que un diplomático le dice a la che, hagamos bien, somos los embajadores de Argentina. ¿Cómo sale a hacer macanas por París? Después van a decir, el embajador argentino en París salió a hacer fiesta y anduvo en cosas que no convienen a un funcionario. Espero que no sé quién es el embajador argentino ahí en Francia que haga ese tipo de cosas. No nos interesa como país, pero digamos, lo que nos interesa a nosotros como embajadores del reino de los cielos es que hagamos lo que Dios dice, ¿verdad? Y que tengamos conciencia del reino. Por eso decíamos, ¿y cómo ese reino está inserto en una cultura que le adversa? Y en nuestro caso, un hombre, un simple periodista, en su natural entendimiento se da cuenta que es inviable la convivencia, la vida y muchas cosas con ese estado de cosas. Y él dice, apela como tenemos que cambiar de mentalidad, de la educación, ¿no? Pobrecito, ya está desesperado. Ahora, nosotros sabemos que todo esto es porque es así por la evidencia del reino. Pero nosotros somos del reino de luz, el reino sí, el reino que venció, que más de una vez nos cuesta creer, pero venció. Si Jesús dice que venció, por eso le dio mandato a los discípulos. ¿Qué sería que si no hubiera vencido y lo manda a los discípulos? Vaya, reprendan de demonios. Lo debo decir que no. Vemos la obra que hicieron los apóstoles, es porque representaban un poder real. Ahora, como digo, esa condición de la nuestra, mejor dicho, no es menor a la de ellos. Acostumbrémonos a ver así. Ellos respetaron los estatutos que se le dieron ejemplos, evidencias y tenían conciencia de que había enemigos. No le importó nada. Por eso Pablo, cuando estaba en Roma, siguió predicando la palabra hasta que le cortaron la cabeza. Pero, hasta que lo crucificaron, a su pedido hubo cambio. Y así, Bartolomé y los demás, todos murieron. Los 12 apóstoles se dicen que todos murieron así en forma. A un Juan, que uno lee el Apocalipsis, que estaba preso ahí en Pablo, se cree que también en algún momento lo matan. Pero ellos cumplieron su tarea. Y esto está dirigido a esto, que volvamos a leer, leamos el reino de los cielos, porque nosotros hemos sido llamados a ser embajadores de ese reino. O sea, no teníamos por menos. No soy un simple, no, yo voy a la reunión allá en San Vicente, de la calle San Alberto 1055, de la iglesia llamada Fina. Y esa es la forma de lo hacer. Pero ¿a qué venimos a hacer? ¿Cuál es nuestro llamado? Jesús me llamó a ser su embajador. Aquí, o a donde Él quiera ir. Quizás alguno de acá le diga, mira, te tenés que ir a... Imaginen ustedes, un lugar en el mundo. Se va y hace su tarea. Así lo hicieron. ¿Cuánta gente vino acá que venían de alguna ciudad, de Europa, de algún lado? Con la conciencia de ser embajador, y yo me dije, tenés que ir a la Argentina. Argentina, eso está en el fin del mundo. ¿Y qué decía el mando? Y vayan hasta el fin del mundo. Vinieron acá y desarrollaron su tarea. Y así nos tocará a nosotros, quizás. O no,
no importa. Lo importante es que donde estemos, hagamos verdad. Amén. Entendámoslo así. Y que tengamos conciencia. Por eso yo le diría, uniéndome al hombre tomemos nota de lo que se desenvuelve en la sociedad. Porque va más allá de lo natural. Porque se desenvuelve alrededor nuestro, tiene más que un significado simplemente temporario y de la sociedad nuestra actual. Como diciendo, no, esto es algo de hoy, porque hoy día estamos lo que se nos ocurre pensar en cuanto a la actualidad. No, lo que sucede son evidencias del reino de las tinieblas. Recién viniendo a la mañana hablamos de ciertas actitudes que tienen los niños, por ejemplo, de cosas que antes los niños no hacían. Y eso es porque opera en ellos cierto ente del reino de las tinieblas. Pero ¿qué dijo que vayan? ¿Y qué dijo que hicieran con los demonios, los entes? Que se fueron. ¿Sí? ¿Cambió eso ahora? Ni va a cambiar. Solamente va a cesar cuando Jesús venga. Ya no hace más falta porque vengo yo. Nosotros estamos. ¿Por qué está el embajador? Porque el presidente de la nación que él representa al pueblo de un país no puede estar en todo lado. Entonces, ¿qué manda? Su cuerpo de tamaño. ¿Lo van a entender? ¿Se da cuenta el presidente Cristina? Dice, ¿cómo va a estar en Washington, en Moscú, en Roma, en Santiago de Chile, así? Entonces manda. Y así, todo lo gobernamos. Y así somos a nuestro caso. Así que vamos en esta mañana a dar gracias por la palabra de Dios. Y como le dije, leamos, no lo olvidemos, Mateo capítulo 5 al 13. Ahí está, de primera mano, casi de forma bien acabada, lo que es el reino de los cielos y cuál es sobre todo nuestra parte en ese reino. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, gracias que, como hemos dicho, tú inspiraste a estos hombres para que dejaran estos escritos, para que pudiéramos tener conciencia hoy, 2000 años después, que tú hablaste con ellos y dejaron, Señor, para que nosotros meditáramos y, por sobre todo, que creyéramos que es tu palabra. Señor, que así como los elegiste en su momento a ellos para que sean tus embajadores y le diste misión, le diste estatutos, le hablaste de que había ejemplos y evidencias de tu reino y que también había opositores al mismo. Señor, que en esta mañana nosotros lo entendamos para nuestra vida de ese modo. Señor, tú nos has puesto en este lugar, en esta parte de la tierra, en este país, y queremos hacer, Señor, tu obra. Queremos ser verdaderos embajadores, queremos respetar tus estatutos y como ser fieles al mandato que tú le diste a los apóstoles, a los discípulos, que vayamos por donde tú quieras enviarnos y que enseñemos a las personas todas las cosas que tú le enseñaste a ellos para que crean en ellos, para que como esta persona, Señor, este periodista escribió, se necesita un cambio de mentalidad. Sabemos que tú no haces un cambio de mentalidad, sino que vas más al fondo. Tú haces un cambio de todo nuestro ser para que seamos pasados del reino de las tinieblas a tu reino, Señor. Por eso, Padre, te bendecimos en esta mañana, te damos gracias, Señor, y te pedimos que tu presencia nos acompañe y nos ayudes a meditar, como hemos dicho, en este Evangelio, en estas cosas que escribió Mateo, del 5 al 13, Señor, que podamos ir entendiendo más acabadamente lo que es tu reino. Por eso te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén.